El monte Everest en Nepal tiene una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Pero lo que no sabías es que cada año crece 4 milímetros y que también anualmente se mueve un poco hacia la derecha. Bueno, estoy feliz y agradecida de la vida, especialmente cuando recibo en este espacio a personas que han hecho por superarse, que son de nuestros afectos, como la licenciada Hailey Olivo Bordas, quien es abogada, especialista en seguro y en responsabilidad civil. Hoy estaremos abordando el tema de los accidentes automovilísticos porque estamos en un momento en que, bueno, nuestro país es muy famoso por la forma en que se conduce. Vamos a recordar que nosotros conducimos como vivimos la vida, así que hay que pensar bien antes de tomar el volante. Entonces, la licenciada Hailey Olivo, pues estará conversando con nosotros de ese tema de la responsabilidad que puede tener las aseguradoras con relación a los accidentes de tránsito y mucho más. Así que manténgase ahí, que esto está interesante. Bienvenida, Hailey, ¿cómo se siente? Muchísimas gracias por la invitación para conversar sobre temas que nos apasionan y por la oportunidad de compartir con ese amable público que le sigue. Qué bueno. Hay muchas interrogantes a la hora de una persona tener accidentes automovilísticos, especialmente en estos tiempos en que han habido algunas catástrofes inclusive que tienen que ver con los ahogamientos de los vehículos. ¿Qué responsabilidad tienen las aseguradoras si la persona choca? Vamos, cuéntanos un poquito cómo son temas diferentes, pero yo sé que los vamos a ir abordando poco a poco. Bueno, efectivamente, iniciando, ¿qué es un accidente de tránsito? Un accidente de tránsito es un acontecimiento súbito, imprevisto del tránsito, que genera daños tanto físicos como en los bienes de las personas que están envueltas en los mismos. Entonces, hay que decir que tristemente en nuestro país, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, es el número 5 a nivel mundial en accidente de tránsito. El quinto. Quinto. Ocupa Wow. el quinto lugar. Menos mal que no somos el primero, pero estamos bastante cerca. ¿Quién es el primero? El dato tengo que confirmarlo, pero lo que sí sabemos es que en muerte por accidente de tránsito estamos oscilando entre el 1 y el 2 de las Américas. O sea que nosotros cuando tenemos un accidente es aparatoso, como se dice vulgarmente aquí. Bueno, de hecho, la ONE y el Intran en sus estadísticas, porque hay que hablar de datos en este tema, siempre es la fuente de apoyo fundamental. El Intran en sus estadísticas del 2022 estableció que el 46% de las causas de muerte fueron por accidente de tránsito. O sea que ya ahí vamos teniendo una especie de panorámica de qué tan grave es el fenómeno o la ocurrencia de los accidentes de tránsito en nuestro país. De Bueno, hecho, es una, es una de las situaciones que socialmente
más afecta a la población ahora mismo. ¿Qué tipos de accidentes de tránsito hay? O sea, mejor dicho, ¿qué tipo de seguros hay para los accidentes de tránsito? Porque tenemos el básico, el full, pero yo no entiendo por qué hay veces que cubre y a veces que no cubre. ¿Qué cubre, qué sí, qué no? ¿Y cuándo sí, cuándo no? Muy, muy buena pregunta. Pero vamos a ir por partes. Lo primero que hay que decir es que el seguro de vehículo por ley es obligatorio, porque lo manda la ley, lógicamente. Entonces, pero ¿cuál es el tema que tenemos en la actualidad? Que no todo el parque vehicular está asegurado, lamentablemente. Entonces, eso es un tema prioritario que las autoridades, el gobierno, debe tomar cartas en ese asunto a fin de hacer efectivo el aseguramiento de todos los vehículos que forman parte del parque vehicular. Porque actualmente, según las estadísticas, solamente está asegurado menos del 40% del parque vehicular. Menos Entonces, del 40%, pero eso es letal. eso es, eh, eso es bastante serio, bastante grave. Porque, o sea, atendiendo a las estadísticas que tú nos has suministrado, si somos eh, el quinto lugar en accidentes automovilísticos y el 46% me hablaste de muertes, la mayoría era por accidentes de tránsito, ¿cuál es la seguridad que tenemos? O sea, ¿a quién cubre un seguro? Por ejemplo, el seguro básico, que usualmente la gente, no todo el mundo dispone de la cantidad, porque hay que saber que el seguro full es bastante costoso. Mira, vamos a aclarar algo que siempre genera duda en la gente, confusión. La cobertura primaria de un vehículo de motor, es decir, la cobertura esencial, la más importante, no es la cobertura que protege al vehículo en sí mismo, sino la cobertura que cubre la responsabilidad civil por el daño que yo le pueda causar a un tercero. Ese es el objetivo fundamental del seguro de vehículo, cubrir los daños causados a terceros. Entonces, hay que recordar también que la responsabilidad civil es el derecho de las víctimas. Entonces, el seguro tiene como objetivo proteger a esas víctimas, el seguro de vehículo de motor. Entonces, ¿qué cubre el seguro básico o como lo conocemos, el seguro de ley? El seguro de ley cubre daños a terceros de la siguiente forma: daños por lesión o muerte a una persona, a más de una persona, cubre daños a la propiedad ajena, cubre también daños al propio conductor y a los pasajeros, cubre fianza judicial, que es cuando ya se produce el evento y se va a presentar al conductor ante un juez y ese juez resoluta para que esa persona obtenga una libertad provisional bajo fianza. Eso cubre el seguro de ley. Ahora bien, cuando hablamos del famoso seguro full, el seguro full cubre todo eso, pero en adición cubre los daños que sufra el vehículo en su estructura y en sus partes. Entonces, ¿qué va a cubrir un seguro? Eso va a depender de lo que haya contratado el cliente o asegurado. Me explico.
En el mercado hay una infinidad de planes y productos. Hay compañías de seguro inclusive que el asegurado o cliente puede configurar o confeccionar un seguro a su medida. No vamos a hablar de nombre de compañía porque no vamos a hacerle publicidad ninguna, ¿verdad? Pero hay productos, ármalo tú, que tú dices las coberturas que quieres que tu seguro tenga y tú pagas por ellos. Y tú vas incluyendo en la medida de tus necesidades. Entonces, eso es un tipo de producto. También tenemos en el mercado productos muy completos que cubren todo riesgo, o sea, todo lo que le suceda al vehículo. Tenemos otro tipo de productos que son riesgo nombrado, que cubren todos los riesgos determinados o nombrados en la póliza. Entonces, un seguro full que cubre, como ya dijimos, los daños que sufra el vehículo en su estructura y en sus partes. Entonces, eso abarcaría colisión, choque, vuelco, si el vehículo se incendia, si el vehículo se va por un hoyo. Cubre inundación también, pero ahí hay que hacer un acápite para explicar diversas situaciones que se dan en el caso de la inundación. Por ejemplo, si la póliza posee, el seguro full, posee lo que se denomina cobertura comprensiva, va a cubrir perfectamente sin ningún problema. Si, por ejemplo, el vehículo, a propósito de las inundaciones del 18 de noviembre, si el vehículo se encuentra estacionado en el parqueo del edificio o la torre que sea y se anegó de agua, ahí cubriría sin ningún problema todos los daños que sufra el vehículo, inclusive la pérdida total que tenga ese vehículo. Si, por ejemplo, el vehículo está aparcado en la calle y la calle se inunda, cubriría también sin mayores inconvenientes. Ahora bien, la cobertura se limita en aquellos casos en que la persona tiene la posibilidad de elegir si cruza o no cruza por la calle que está anegada de agua. Si yo voy conduciendo y yo puedo desviarme, entonces, como existe la posibilidad de un desvío, entonces hay pólizas y productos de seguros que no incluyen lo que se denomina inmersión voluntaria, que es cuando yo de manera voluntaria paso por la riada que se haya creado por efecto de la lluvia y entonces, como yo lo sumergí de manera voluntaria, hay coberturas que limitan ese riesgo o que no lo cubren. También hay que decir que hay pólizas de seguros que a raíz de estos últimos acontecimientos de inundación han incluido una novedosa cobertura que se denomina inmersión voluntaria, que como su nombre lo explica, cubre en esos casos en que las personas van conduciendo y atraviesan una riada por efecto de la tormenta o el fenómeno atmosférico de que se trate. Ahí hemos planteado varios escenarios, pero ahora te voy con un escenario que no lo cubre nadie. Y vamos a ubicarnos geográficamente en un campo, en una zona rural del país. Si un río crece, se produce la crecida de un río o de un arroyo, y yo tengo un vehículo 4x4, y yo me digo a mí misma, ese vehículo pasa, yo tengo un super vehículo y va a atravesar eso sin problema.
Si yo me arriesgo, es decir, a mi propio riesgo, de manera voluntaria, O sea decido que el cruzar seguro el no te terreno, cubre. en ese caso no. En ese caso no me cubre. En ese caso no me cubre porque yo estoy agravando el riesgo de que ocurra un daño. Y si Porque tú estás pasando y está bien y de repente viene la crecida y tú estás en el medio, que imagino que puede darse también. ahí entonces habría que analizar el caso. Pero de manera natural no te cubre la inmersión voluntaria en un río o en una zona que no sea, que el tránsito no sea habitual de vehículos. Es decir, que no esté como una zona de tránsito, que no esté tipificada como una zona de tránsito vehicular habitual. Entonces, esos son diversos escenarios que se pueden dar con el tema de la inundación. Esos son solo algunos. Los escenarios son innumerables, porque cada Imagino, por reclamación... ejemplo, estamos en tiempo bueno, en días pasados, porque ya pasamos la Navidad y todo eso, pero yo todavía oigo fuegos artificiales. Te cae una cuestión de esa y se te incendia el vehículo, por ejemplo. Una bala perdida Eso te eso lo cubre, cansa. claro. Esos riesgos están cubiertos porque Guerra no, ocurrieron, perdón, pero guerra no. no, guerra no lo cubre ningún seguro. La guerra está excluida, es una exclusión mundial, no lo cubre. O sea, para contextualizar lo que está ocurriendo en Gaza ahora mismo, lo que está ocurriendo en Ucrania, envuelva vehículos, envuelva propiedades, no está cubierto por esa exclusión mundial, reitero, de la guerra. O sea que esas personas que están ahí lamentablemente lo perdieron todo, aunque hayan hecho una gran inversión en seguro. ¿Eh? Eso es una exclusión mundial que tiene su explicación técnica, y es que el seguro se basa en situaciones o, o cosas que se puedan medir, que técnicamente se puedan medir sus efectos. Entonces, lo que sucede con la guerra es que no se sabe el impacto económico que al final va a tener. Entonces, en el seguro es una regla universal. Lo que no se pueda medir, lo que no se puede determinar, no es asegurable, porque el seguro se basa mucho en estadística, en mediciones, y cuando no existe la posibilidad de determinar razonablemente cuál es el daño máximo probable, entonces ese bien no puede ser asegurable, no es susceptible de ser asegurado. Wow. La verdad es que son muchas las circunstancias en que los escenarios que se dan en que nosotros necesitamos acudir a una aseguradora. Ahora yo tengo una pregunta que ha ocurrido mucho y es una persona que tenga la licencia vencida. ¿Qué pasa si tiene un accidente en medio de esa circunstancia? ¿El seguro le paga o no le paga? No le paga porque legalmente no está autorizado para conducir el vehículo. Lo que legalmente te da la autorización es tener la licencia vigente, activa. Entonces, si la licencia está vencida, lógicamente se está incumpliendo con uno de los términos del contrato de seguro. Entonces no va a cubrir. Ahora bien, hay que aclarar que esa no cobertura, Sí, esa no cobertura. esa no cobertura solo es
solo se le puede invocar al propio asegurado. Pero en los casos de tercero, aún no haya licencia, el seguro cubre. Es decir, cuando un tercero reclama que ha sufrido un daño, reclama a un seguro de ley, aunque el conductor no haya tenido licencia, esa exclusión no es oponible a terceros. Al tercero hay que resarcirle su daño, hay que pagarle. Esa exclusión solamente es oponible a la propia asegurado, porque volvemos atrás, o sea, el seguro y la responsabilidad civil en cuanto a ese capítulo de la póliza de seguro, del daño a tercero, tienen por finalidad que el daño sea resarcido, es decir, que la víctima obtenga un resarcimiento del daño. Entonces, basado en esa premisa, el seguro a los terceros va a cubrirle aunque la licencia esté vencida, no importa. Bueno, pues yo me voy corriendo a sacar mi seguro, a ponerme al día, porque ya es un año nuevo, hay que ponerse por el librito. Así que vamos a agradecer a la licenciada Hailey Olivo Bordas, quien es especialista en seguros y responsabilidad civil, que nos haya informado y puesto al día en este sentido. Y seguro, pues esperamos que venga pronto de nuevo a hablarnos de seguro en otra oportunidad. Claro que sí. Si me permiten una exhortación final para nuestro Por amable. favor, además de sus coordenadas, para nosotros localizarla a usted como abogada. Claro que sí. La exhortación final que tengo es que el seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Mis Eso está muy contactos, bien. mis contactos en Instagram, Hailey Olivo Bordas, y mi teléfono 809-747-3253 para servirle. Bueno, bueno, pues gracias, licenciada, por estar con nosotros y nos vemos pronto de nuevo en Hora de Té. Mis amigos, manténganse ahí, nos vemos en breve. Hay más en Hora de Té.